Así que así pasan los cambios de momento, pero bueno. Sí, pero uno se acostumbra, no, yo con mi profe ya había trabajado desde el primer cuatrimestre. Claro. No todos los cuatrimestres, pero se han ido varios cuatrimestres. Sí, sí. Entonces, pues uno ya conoce su concha de trabajar, ya sabe Claro. todo, ¿no? Sí, 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 se adapta. Clases y todo eso. Sí. Entonces, de repente Sí, el dices, cambio, ¿no? Sí, sobre todo como que a mitad de, sí es medio complicado. Pero bueno, pues ni modo, es parte de. Hola Cristian, Samantha, Yadira, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan correctamente? Sí, Liz, buenas tardes. Sí, perfecto. Perdón la tardanza, pero. Hola, Miss. Sí, buenos días. Hola Sam, buenos días. A ver, vamos a continuar. Denme un segundo, nada más estoy tratando de regular esto. Espérame tantito, porque aunque de momento se escucha muy fuerte. Espera. A ver. Déjenme revisar. ¿Teníamos tarea? No tenemos tarea. Creo que no. la Sí, definición de crédito fiscal. definición de crédito fiscal. Ok, déjenme ver. Pero no les apertura espacio, ¿verdad? Pero sí, no te lo subí. Sí, la subí. ¿A dónde la subí? Mi plataforma está endemoniada, pero no parece. Hay espacios para subir. Para subir tarea la subes. Miss, a mí me parece como que tengo la tarea retrasada por 2 años, no sé qué. Yo creo que hay que actualizar. Sí, yo creo que debe ser eso. Déjame buscar primero digamos que la pestaña. Déjenme buscar primero la pestaña. Y ya ahorita les aviso dónde está. No, pues sí me parece 16 de octubre del 2023. En la semana 6. Sí, está bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como 12 de octubre. Miren, ahorita vamos. 12 de octubre. A ver. A mí no se me aparece nada. Ahora, ¿qué onda con eso? ¿Qué pasó, Cristian? Algo. No te quiere la plataforma. A ver, espérame. Pero la maestra sí. Ja, Ah. ambos lo sabemos. Hasta crees, dice. A ver, vamos. Aquí estamos en semana número 6. Ahora sí que vamos a ubicarnos. Técnicamente, esta semana que va a transcurrir es semana número 7. O sea, vamos en tiempo y en forma. La 6, porque obviamente fue la pasada. Recordemos, todavía no llegamos a crédito fiscal, por eso no hay ningún problema. De ahí tenían definición. Miren, aquí la tengo. La vamos a abrir para ver si sí o si no. Ahí está, lunes 16 de octubre. No sé, tengo 12/4, pero es lunes 16 de octubre. A ver, ahorita revisen igual que haya sucedido algo, porque sí se me hace raro, ¿eh? Nada más tengo una sola entrega. Entonces, igual que haya sucedido algo ahí, pero de tenerla sí la tienen, ¿eh? Entonces, revisen. Ah, ok, Sam. Ok. No. No me aparece nadie ni como retrasado ni como no entregado. Ahorita, miren, me aparece un enviado. Vamos a ver quién es. Yo A me mí imagino. se me aparece así. De hecho, ya le envié la captura por el chat. A ver, ahorita. No, no se me aparece nada así como tarea pendiente o algo así. Más que esa que es de otra materia, pero no es de derecho fiscal ni nada. No sé Ujú. qué show. En actividad. Sí, ahorita vamos a ver, tratan de volver a ingresar y chequen. Si no, pues vemos, buscamos alguna otra forma, porque sí se me hace raro y les digo que sí tengo una entrega. Y no me aparece por evidencia, no me aparece como retrasada, ni mucho menos, me aparece normal, que es la tuya, Erika, exactamente. Es la tuya y no me aparece con retraso ni nada, la envías el jueves. Ahí dice jueves. Sí, entonces no, está bien, muchachos. Pero bueno, revísenlo, si no pueden, pues ya buscamos la forma, no se preocupen. ¿Sale? Ahora déjenme. Ay, ¿qué es esto? Ah, está abierto en materia, espera. Mm, mm, mm. Bueno, recordemos que seguimos hablando de materia de contribuciones, específicamente pues estamos hablando de nuestros impuestos. Recordemos que los impuestos son parte de una de las contribuciones, no la única, pero sí una de. Acuérdense que dentro de contribuciones pues están impuestos, están aportaciones de seguridad social, derechos y contribuciones de mejora. ¿Sí? Ya vimos los elementos precisamente de nuestro impuesto sin ningún problema.
Ya hablamos de, viene precisamente un trabajo, ahorita les comento acerca de este trabajo. Les voy a proyectar, ya hablamos de los impuestos federales, que precisamente ustedes lo trabajaron como parte en equipo en su primer parcial, hablaron del ISR, del IVA, del IEPS y del ISAN. Ya hablamos también de tasas, de tarifas, de cuotas, sin ningún problema. Si mal no recuerdo, nos quedamos en los efectos, ¿sí estoy en lo correcto? Sí, En los efectos, ¿no? Acordemos. pro translación. Exactamente, muy bien. Entonces les voy a proyectar. Lo voy a hacer más grande, sobre todo porque acaso su compañera, si no, va a tener un poquito de problema. Entonces denme un segundo. Acuérdense que tenemos dos tipos de efectos precisamente de los impuestos. Tenemos efectos de los impuestos que sí se pagan y tenemos efectos de los impuestos que no se pagan. En el caso de los impuestos que no se pagan, acuérdense que tenemos la evasión fiscal y la elusión fiscal. Recordemos que mientras una, que es el caso de la evasión, no pagamos a través de conductas delictivas, en el caso de la elusión fiscal, no. En la elusión fiscal no pagamos, pero utilizamos otro tipo de alternativas, otro tipo de herramientas que no son necesariamente legales. La clase pasada, inclusive sus compañeros estuvieron platicando de algunas cosas que precisamente pues son estrategias, ¿no? Argucias que se utilizan no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista contable, pues para hacer el no pago de impuestos. Claramente pues son efectos negativos, ¿no? Ninguna de las dos técnicamente debería de estar bien. Sin en cambio, mientras en una se configura delito, en la otra no. Ahora, eso es un primer efecto. Tenemos ahora efectos de los impuestos que sí se pagan, ¿sí? Cuando hablamos de los efectos de los impuestos que sí se pagan, hablábamos de que hay maneras o hay formas en que sí se puede trasladar nuestro gravamen a otra persona, a un tercero, ¿sí? Decíamos que eso se llamaba repercusión. Esta repercusión o traslación, precisamente, pues era un mecanismo o un fenómeno que precisamente puede hacernos trasladar el impuesto no solamente una vez, inclusive decíamos que se puede hacer más veces. A veces es prohibido, a veces no, a veces la propia ley me lo autoriza, ¿sí? Si la ley como tal no me lo prohíbe, yo puedo deducir que está 100% permitido. ¿Cómo yo hago una traslación? O bueno, ¿cómo se hace una traslación? Esto hacemos a través de cargarle a un tercero un impuesto que se debería de pagar como sujeto pasivo, pero que al final de cuentas no se hace, se lo pasamos a alguien más. Y sobre ese alguien más, pues es sobre quien recae pues el impacto económico, que quiere decir pues sobre él tiene que incidir el impuesto. Decimos que acá tenemos tres momentos o tenemos tres etapas de la traslación. ¿Cuáles son estas tres fases de la traslación? Hablábamos de la percusión, la traslación por sí sola y la incidencia. Son esas tres, ¿vale? En el caso de la primera fase de la traslación, decíamos que era la percusión. ¿Cuál es la percusión? La percusión es el momento o es el presupuesto de hecho cuando se hace algo que la ley fiscal me marca, donde van a ser la obligación, esta obligación que hace que se genere o que se cause el tributo. Dicho en otras palabras, es cuando caemos en la hipótesis que me dice la ley, ¿no? Que me mandata que por hacer eso yo tengo que pagar un impuesto, ¿sí? Esa es la percusión. La segunda etapa o la segunda fase es la traslación. En el caso de la traslación va a ser el momento en que el sujeto que está causando el impuesto, o sea, la ley ya me dijo quién es el sujeto que va a pagar el impuesto, hace el traslado al tercero, ¿sí? Y ya vimos que inclusive este tercero puede hacerlo otra vez sin mayor problema. Ahí es donde entra precisamente la traslación hacia adelante o la traslación hacia atrás. La clase pasada, haciendo como el recuento de las ideas, decíamos que la traslación hacia adelante es la prostraslación, ¿sí? Y la traslación hacia atrás es la retrotraslación, ¿sí? O sea, lo único que cambia en cuestión del nombre es porque una va para enfrente y la otra va para atrás. Decíamos en ese momento, bueno, ¿cómo que va para adelante y cómo que va para atrás? O sea, ¿cómo podemos hacer ese cobro o cómo podemos delegar esa función en esas direcciones? Va.
En el caso de la protraslación o la traslación hacia adelante, decimos que quien está causando el impuesto, él va a cobrar por los bienes y servicios que está vendiendo. No solamente me va a cobrar lo que cuesta el producto, sino que aparte me va a obligar a mí como consumidor a pagar el impuesto que ha causado el propio contribuyente. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. O sea, yo agarro y le cobro al que viene después de mí. ¿Quién es este sujeto? Pues el consumidor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con lo opuesto, no? A contrario sensu, ¿qué pasa con la retrotraslación? ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esta traslación hacia atrás? Aquí quiere decir que la persona adquiriente de los bienes obliga al proveedor a que le pague el impuesto, ¿sí? El impuesto que de alguna manera se va a causar en cuanto él adquiera la mercancía. O sea, aquí el consumidor es el que avienta, digamos que el impuesto a aquel sujeto que se lo vendió. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una para adelante y otra para atrás. Pregunto, ¿entendemos el sentido allá en Zoom? ¿Entendemos el sentido entonces de la retro y la protraslación? Sí. Y voy a cerrar la puerta, porque si no... Pero creo que no tenemos vecinos ahorita. Por sí. Entonces, ¿dudas o preguntas acerca de cómo va uno para adelante y otro para atrás? Miss, en uno se obliga al consumidor a pagar los impuestos y en otro se obliga al proveedor, ¿verdad? Exactamente. Sí, ahora sí que se regresa, ¿no? O sea, el consumidor dice, ah, ok, o sea, tú me estás cobrando o a mí me van a cobrar un impuesto, no, pues yo te lo tengo que cobrar a ti. ¿Sí? Así funciona como la entre una y entre otra. Entonces, hasta acá ninguna duda, ¿verdad? Bueno. Ahora, esa es nuestra segunda fase. Acuérdense que es la parte de la traslación. Y ya en el último, bueno, pues ya solamente la repercusión, pues es cuando nos llega el cobro del impuesto. En cuanto a la parte de la incidencia, porque obviamente tendría que ver con esa situación, ese se va a dar en el momento en que el impuesto llega al sujeto o a la persona que ya no puede trasladarlo. Recordemos que yo puedo irlo trasladando, pero va a llegar un punto en que ya no se va a poder y por tanto la ley me va a obligar y yo me voy a ver forzada a pagar porque ya no puedo forzar ni para adelante ni para atrás. Ahora yo tengo que pagar sí o sí porque así me lo mandata la ley, ¿no? Entonces ahí vemos ya la parte de la incidencia. Bueno, con esa parte nosotros terminamos nuestra situación de, ¿cómo se llama? Nuestra situación de impuestos. Ahora, vamos con la segunda parte, que es el segundo tipo de contribución, que son unas contribuciones muy famosas, inclusive son bueno, son unas contribuciones que se ven con bastante frecuencia, que son precisamente las aportaciones de seguridad social. En el caso de las aportaciones de seguridad social, decíamos cuando iniciamos el tema de contribuciones, que eran contribuciones que en la ley se nos mandatan a cargo de personas que son sustituidas por el Estado. Y esto, pues obviamente en cumplimiento de las obligaciones que nos maneja la ley, pero en una materia en especial. ¿Cuál es la materia? Pues la materia de seguridad social. Aquí, por ejemplo, podemos ver las contribuciones como aportaciones patronales. ¿Cómo se hace digamos que una contribución por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social? Ya sabemos que ellos son los encargados, pues, en brindarnos salud, en brindarnos medicamentos, intervenciones quirúrgicas, todo lo que tiene que ver cuando hay un accidente laboral, cuando hay una incapacidad, una pensión, etcétera. Pero resulta que esas aportaciones o esos gastos que genera el Instituto Mexicano no los saca de su bolsa, obviamente lo tiene que sacar a raíz de algo. Y eso lo va a hacer a través de las aportaciones precisamente que genera tanto el patrón, el trabajador y el Estado, ¿sí? Pues las aportaciones de seguridad social, pues podemos tener como ejemplo estas aportaciones patronales que hacen, en este caso, al IMSS, o en su defecto al Infonavit, este instituto del Fondo Nacional de Vivienda para Trabajadores.
¿no? Acuérdense que ahí también se hacen aportaciones para ir cotizando con el paso del tiempo, generar puntos y al final de cuentas poder sacar un crédito, ¿no? Y poder sacar una propiedad. Estas son sustituidas, si nos damos cuenta, las obligaciones que se marca, las obligaciones que nos marca la ley, ya quedan a cargo del patrón. Si bien es cierto, yo voy a gozar de esas circunstancias, sí, pero resulta que yo al trabajar o yo al tener una relación laboral, pues obviamente hago como responsable solidario pues al patrón y de pasada al Estado para que ellos puedan aportarle al mismo Estado y me pueda brindar ese tipo de servicios, ¿no? Ya sabemos, digo, no vamos a hablar ahorita mucho de la triste situación del Instituto Mexicano de Seguridad Social, porque bueno, ya sabemos que tenemos una serie de problemáticas en cuanto a todo lo que tiene que ver con aportaciones. ¿Por qué el IMSS tiene ahorita muchos problemas con sus aportaciones? ¿Por qué será? Por las pensiones, y porque pues obviamente no hubo un buen manejo administrativo, no fue como canalizado de la mejor forma ese ingreso que tenía, y aparte pues las devaluaciones que hemos tenido. Claro, efectivamente, pues era normal, era regular que esto iba a pasar o esto iba a suceder, porque resulta que no es lo mismo la cantidad de aportaciones que hay en la actualidad a comparación de las aportaciones que había hace muchos años. Acuérdense que anteriormente pues, las familias eran muy grandes, ¿no? Tarde o temprano todos ellos iban a trabajar e iban a estar contribuyendo. Ahorita el pico está al revés porque la realidad es que ya son más personas grandes que las personas que están laborando. Aparte, la cuestión laboral pues ha cambiado mucho. Ahorita ya no hay una estructura de contratos a largo plazo que permitan mantener esta seguridad. ¿Por qué? Pues porque ya está muy difícil el panorama para ofrecer pensiones vitalicias, ¿no? O sea, la realidad es que ya se vuelve muy complicado. Entonces, todo eso ha cambiado. Sí, ¿no? Porque son las prestaciones, o sea, ya creo que ya son pocos en los que les ofrecen las prestaciones, ¿no? Exactamente. Ya si nos damos cuenta, pues prestaciones ya es muy raro y las prestaciones generalmente se ofrecen ya con cuestiones contractuales muy cortas, ¿no? Cuando dicen, no, pues tienes tu contrato de un mes, ¿no? O tu contrato de 3 meses. O lo que pasa mucho con los profesionistas, ¿no? Tú trabajas por un contrato de servicios profesionales, ¿no? Que ya no tienes esta misma estabilidad contractual como generalmente lo puede tener otro tipo de trabajador, ¿no? Entonces tenemos esta dinámica, pero al final de cuentas por eso, pues porque ya no tienen para aportar las cuotas y por tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social ya no puede proporcionar los servicios a los que se supone está obligado por hacer. O sea, la realidad es que pues ya no tiene esa capacidad. Sin embargo, pues obviamente pues se tiene que seguir manteniendo, por eso es que frecuentemente vemos la deficiencia, ¿no? Que tenemos en un IMSS con respecto pues a tratamientos, cirugías, medicamentos y todo lo demás que se les ocurra. Con el Infonavit, ese es su compañera hace rato, pues también los malos manejos administrativos, por supuesto que sí, por muchos años tuvieron un manejo administrativo sumamente complicado. En el caso, tenemos en la parte de Infonavit, Infonavit está en las mismas, ¿sí? Ya inclusive para poder acceder a un crédito de vivienda, en el caso de trabajadores, se vuelve muy complicado, por razones varias. Primero porque el acceso se vuelve muy difícil. ¿Cómo vamos a obtener puntos si no tenemos antigüedad, si no genero toda esta dinámica contractual? Pues como que no funciona. Segundo, porque obviamente los tiempos que manejaba Infonavit para el cobro, ¿no? O para el pago de una vivienda eran, o sea, había gente que ni acababa de pagar nunca jamás, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, 30 años, no, pues ¿dónde creen, no? Entonces, la realidad es que no. Tercera, porque los intereses eran sumamente altos, al grado que inclusive mucha gente prefería pedir créditos a través de hipotecarias, a través de financieras, a través hasta de bancos, que del propio Infonavit, ¿no? Y bueno, y la calidad, ¿no? Ya para qué decimos más. Entonces, todo eso ha mermado un poco, pero al final de cuentas las aportaciones de seguridad social siguen siendo una de las contribuciones que por lo menos el Código Fiscal pues sigue considerando como una de las ramas donde el Estado pues obtiene ingresos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, el legislador nos habla como tal, como contribución, cuando se habla en aportaciones en materia de seguridad social. Nos dice, no importa si son personas que la sustituye el Estado,
en cumplimiento de su obligación o en su defecto, personas que se beneficien de esos servicios, ¿no? O sea, lo mismo, lo que hago yo o lo que hace el patrón o lo que hace el Estado. El único requerimiento es que sí tienen que ser en materia de seguridad social. Si la materia es otra y el Estado me sustituye, entonces es otro tipo de contribución, no es la misma, ¿sí? En este ejemplo podemos ver, ya vimos los puntos, ¿no? En el caso sobre esta parte, las cuotas que se deben de pagar tanto al IMSS como al Infonavit y que precisamente esas tienen el carácter de contribución y no porque sí lo quiera hacer el Estado o no porque sí lo quiera hacer el patrón, simple y sencillamente porque es una obligación que tienen mandatada por ley, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra segunda herramienta. ¿Estás copiando algo, Estérica? No, ya no. Bien, perfecto. Una pregunta. Adelante, Yadira. Aparte de que, por ejemplo, si una empresa no paga el IMSS a los trabajadores, entiendo que llega la multa por parte del IMSS. Y ahorita que nos está aclarando ese punto que es en materia fiscal, entonces también llegaría una multa de forma tributaria o una sanción por no pagar las cuotas del IMSS. O sea, serían dos multas, la del IMSS y la del SAT. Sí, claro. Pues es que técnicamente se supone que en el momento que tú constituyes, no sé, por ejemplo, una empresa, pues tienes que hacer todos los trámites, tanto los de ayuntamiento, los ecológicos, si tienes trabajadores, pues los que tienes que hacer ante el IMSS, tienes que hacer todos tus registros ante el SAT y demás. Entonces, si tú tienes una constitución, digamos que mercantil, y no los das de alta y por ende no pagas el impuesto, pues por supuesto que es un delito, porque tienes que hacer tu alta patronal y tu inscripción en el seguro. ¿Por qué lo haces? Sobre todo los patrones lo hacen por la cuestión de riesgos de trabajo o en su defecto cuando hay algún tipo de problema con una persona física. Es como digamos que la mecánica más importante. Te cobran multas, claro, por supuesto, y por ende, si te las va a cobrar el IMSS, te las va a cobrar el SAT sin mayor problema. Y aquí estaríamos inclusive hasta haciendo una parte de evasión fiscal, ¿no? Si tú lo estás haciendo con toda esa alevosía y con toda esa ventaja, sí, sí se consideraría como delito, ¿no? Entonces ahí estamos. Y es un relajo, la verdad es que para registrar o para dar de alta a tus trabajadores en el padrón del IMSS sí está medio interesante el trámite. De hecho, ustedes lo pueden buscar, búsquenlo en la parte de la página del IMSS, la oficial, la del IMSS.gov, y ahí les va a aparecer cómo se hace el mecanismo para dar de alta a los trabajadores que pues, se tienen al servicio de las empresas, obviamente como personas físicas. Ahora, miren, acá tienen los ejemplos, digamos que los ejemplos más importantes de cuáles son las contribuciones de seguridad social. Tenemos aportaciones y bonos que se les retienen a los trabajadores por sus patrones para el Infonavit, ¿no? Sabemos que esa deducción yo no la hago. O sea, si yo trabajo y yo estoy dada de alta ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, no es que yo haga voluntariamente mi aportación al IMSS, ¿verdad? O que yo haga mi aportación al Infonavit. O sea, no, al patrón agarra y te lo retiene, ¿sí? Y lo entera. Eso es lo que él hace. Tenemos también las cuotas, obviamente, para el IMSS, tanto la que está a cargo de trabajadores como la que está a cargo de patrones. Tenemos las cuotas del sistema de ahorro para el retiro, que también está a cargo de los patrones. Las mentadas, afores, exactamente, ¿no? Esas unidades, digamos, esas herramientas de ahorro para el retiro, también se nutren a través de cuotas. Si han escuchado, si han visto, si saben cómo funciona. Las afores obviamente nos cobran cuotas y las invierten a través de las CIEFORES. Ahorita tenemos un régimen de CIEFORE generacional en el cual, dependiendo nuestra edad, pues obviamente hacen inversiones a corto, mediano y largo plazo para que pues cuando nos retiremos pues ya tengamos digamos que nuestro fondo de ahorro para el retiro. Es muy interesante y es muy importante porque personas como nosotros, que muy probablemente no tengamos el acceso a una jubilación, a una pensión o a cosas de estas, pues obviamente una fuente importante pues podría ser un Afore, ¿no? Poder invertir en un Afore o en algún otro tipo de elemento. Y hoy por hoy, antes era como muy rígido el sistema de Afores, ahorita la verdad es que es muy sencillo
contratar el servicio de algunas, saber cómo funciona. Es más, tú puedes ir a la farmacia y depositar a tu Afore, o sea, ya no necesitas como toda la dinámica que era antes, ¿no? Entonces, estas cuotas también forman parte de las contribuciones de seguridad social. Tenemos la otra, que son las cuotas que también se cobran a cargo de los trabajadores o que se les cobran a los trabajadores y que se destinan al ISSSTE, ¿sí? En el caso del ISSSTE son para los trabajadores del Estado, o sea, para todos ellos que trabajan en gobierno y demás, pues ellos no tienen IMSS, tienen ISSSTE, exactamente. Entonces, a ellos también, al igual que a un trabajador cualquiera, pues también se le quitan ciertas cuotas para que se vayan al ISSSTE por si llegasen a necesitar. Como todo, por eso subsisten estas dependencias, porque si bien es cierto, hay mucha gente que sí lo necesita, pero hay personas que han pagado 30, 40 años sus cuotas para el ISSSTE y nunca han ocupado, pero ni un chicle, ¿no? O sea, o para el IMSS también, ¿no? O sea, la realidad es que nunca han ocupado nada porque no tardó mucho, porque ay, no, no me gusta, porque nunca tienen medicamentos, por lo que quieran. Hay mucha gente que ni siquiera, digamos que absorbe o tiene beneficios por parte de estas dependencias, pero que sí está dando obligatoriamente sus cuotas. Bueno, pues por eso subsiste. Tenemos en el caso, por ejemplo, de las cuotas que se van para el Instituto de Seguridad Social para Fuerzas Armadas Mexicanas, que está a cargo de los militares. Los militares que están al servicio del Estado, pues obviamente no tienen ni un IMSS y no tienen un ISSSTE. Decían, bueno, pues son trabajadores del Estado, pues deberían tener un ISSSTE, ¿no? Igual que los de ayuntamiento, igual que los de... Pues no, porque digamos que su tipo de servicio es distinto. Por eso ellos tienen un instituto de seguridad social especial para ellos. Y de hecho sí es de alta especialidad. Uno de los mejores hospitales con mejores especialistas, pues es precisamente el que atiende a los militares. La mayoría de ellos son pues, médicos militares. Bueno, y también son cuotas de lo mismo. Vemos acá, por ejemplo, ¿qué pasa con estas aportaciones patronales que se dan al Infonavit? Es obligación lo mismo, no lo hace el patrón porque realmente lo quiera o porque le nazca o por cualquier otra cosa. No, la realidad es que la aportación que se hace o la aportación que hace el patrón es porque así lo mandata y porque así lo obliga la ley. Esto funciona en toda la República Mexicana. No hay estado o entidad federativa del país que diga que no, que el patrón no está obligado a dar su aportación a Infonavit. No, no lo está. Para todas las relaciones de empleados y trabajadores se tiene que tener esas aportaciones. ¿Para qué son esas? Pues se supone que esas aportaciones son para que tanto los derechos como estos beneficios o estas prestaciones que se le dan al trabajador, pues los tenga asegurados, ¿no? Y que al rato que llegue a surgir un accidente, una enfermedad, o cualquier otra contingencia, pues obviamente el empleado pues no esté vulnerable en sus derechos y pues pueda aprovechar de estas prestaciones. La legislación, por lo menos la legislación del Fondo de Ahorro para la Vivienda de los Trabajadores, o sea, Infonavit, nos dice que la aportación de mi patrón o la aportación de la empresa debe de ser del 5% del salario de los trabajadores. Esa es la cantidad, digamos, que él está obligado a aportar. Aquí hay muchísimas cosas y por allá la cuestión contable lo ha de saber mejor. Muchos patrones dan de alta a sus trabajadores con salarios menores, ¿sale? ¿Y esto por qué? Pues en el caso del patrón le conviene, pues porque paga menos, ¿no? O sea, paga menos de lo que son sus aportaciones o sus cuotas. Y al trabajador a veces le conviene cuando se trata de que le descuenten un Infonavit, por ejemplo. O peor aún, Que va a pasar 50 años pagando su casa. exacto. Y hay mucha gente que le vale, ¿eh? O sea, hay mucha gente que dice, ahora sí que hay que vivir el presente, no me importa, igual ni sé si voy a llegar, entonces ¿para qué ahorita me voy a privar de estar pagando tanta? Nada, mejor voy pagando de poco a poquito, total, ¿no? Hay de todo. Es más, inclusive hay unos que hasta les conviene que los tengan dados de alta con un salario menor por hasta cuestiones de demandas, ¿no? Claro, la pensión de alimenticia, ¿no? Es muy común y que no, pues si yo gano bien poquito, ¿cómo? Si gano no sé cuánto, pues sí, pero su patrón lo tiene dado de alta con tal, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación bastante compleja, pero bueno, es así como funciona.
En el caso, tenemos las cuotas no solamente del patrón, tenemos también cuotas obrero-patronales. En el caso de los obreros patronales, son las que se dan de forma tripartita, o sea, cuotas que van a dar o que van a aportar tanto trabajadores como patrones como el gobierno, ¿sí? Ellos tres aportan, digamos que la cantidad que les corresponde y la suma total de este monto es lo que se le va al IMSS. ¿Y para qué? Pues obviamente para que precisamente el gobierno, el Estado, el IMSS pueda garantizar esta seguridad social, pueda dar la atención médica e inclusive pueda brindarle a la persona pues un patrimonio, ¿no? Para que cuando se retire pues tenga una pensioncita o algo para poder vivir. Es más, inclusive lo vemos, no solamente tenemos esta parte, sino que inclusive estas cuotas ayudan a que cuando llegue a pasar una cuestión necesaria de que se necesite al 100% una pensión de cesantía o una pensión de vejez, pues la persona pueda gozar de ella y pues no se quede desamparada. Eso sería como digamos que la cuestión más importante de hacer. ¿Por qué nos habla de dos? ¿Por qué nos habla de la pensión por cesantía y nos habla de la pensión por vejez? ¿Alguien recordará? Es que una es por ejemplo, cuando se enferman, ¿no? Bueno, como le llaman la pensión porque se enfermó, se lesionó en el trabajo y ya no puede trabajar, y entonces se tiene que pensionar, ¿no? Porque cuando era de su jornada laboral, ¿es esa? Tiene que ver más con la edad. La cesantía es cuando llegan a una edad determinada y que ya Ajá. la misma ley te dice, sabes que esa famosa ley que pasó que las mujeres se pensionaban a los 60, a los 50, una cosa así, o era por años o era por Por la edad y la cuestión laboral, exactamente. Acuérdense que tenemos dos, es que ese es un tema bien complicado, que no los voy a hacer bolas, pero es muy interesante. Tenemos dos legislaciones en IMSS, ¿no? Y había una anterior que en la cual precisamente por eso y por hoy tenemos personas, por ejemplo, de 50 años que ya están pensionadas. Y decimos, ¿cómo? Pues porque empezaron a trabajar muy chicos, porque tenían esa ley vigente y los pensionaron muy rápido y los pensionaron al 100%. Cuando empezamos con este colapso de que pues ya no alcanza, empiezan y meten la cuestión del cambio en base a la edad. Para que yo me pueda pensionar por una cuestión de vejez, yo tengo que rebasar los 65, ahora sí que 65 más, ¿sí? Pero yo también me puedo pensionar antes de los 65, pero ya me pensiono no por vejez, sino por cesantía, ¿sí? ¿Cuál es el detalle, no? Pues, ay, no, me pensiono mucho antes. Pues no es a veces tan conveniente porque depende de la edad. Por ejemplo, si yo tengo 60 años, yo me pensiono con un 70%, 70 o 75% más o menos es mi porcentaje de pensión de mi vejez. O sea, de vejez me correspondería tanto, ¿no? A mis más de 65, pero yo me quiero pensionar a los 60, pues me van a dar el 75% de lo que me darían después de los 65, ¿sale? Eso a los 60. En el caso de los 61 ya va el 80%, en el caso de los 62, 85%, y así nos vamos, ¿sí? Obviamente, si nosotros llegamos a la cuestión, creo que no necesitas cumplir los 65 exacto, creo que si tienes 64 y medio o una cosa así, que rebasas la media aritmética, ya te corresponde el 100%, ¿no? Entonces, ahorita tenemos mucha esa presión de gente que trabaja en lugares como Volkswagen, como Pemex, ¿no? Que decimos, pues son empresas que te ofrecen contratos, que hay una logística, que hay una seriedad. Pues sí, pero resulta que muchos ya andan con la temeridad de decir, yo tengo 60 y me están ofreciendo una pensión, ¿no? O una liquidación, porque me están ofreciendo liquidación del 100%. Y dicen, no, mejor me espero, que son 5 años. Sí, pero no sabemos si en 5 años Ya no va a haber. ya no puede haber, por alguna razón, la que ustedes quieran, o por una cuestión de crisis económica, o por una cuestión de crisis de la empresa, o por un cambio legislativo, o por millones de cosas. Muchos están adoptando por sí jalar su liquidación al 100%, que son personas que tienen 30 años trabajando, o sea, que es toda una vida y que son pensiones, liquidaciones muy buenas,
y decir, pues me vale, ¿no? O sea, ahorita pues ni modos, acepto, invierto y con la pena, para que no vaya a haber ningún cambio después. ¿Qué tan bueno sé y qué tan no? Bueno, eso depende de muchas cosas. Pero eso lo hace la empresa. La empresa, O sea, no es como que la ley diga cada cierto tiempo también, no, es solo las empresas, no decir, las empresas. ahorita vamos a, no sé, a limitar o a pensionar a tantas personas porque necesitamos que entren a trabajar pues, más jóvenes o pues, personas y les ofrecen la liquidación. La liquidación. La pensión. La pensión no se les ofrecen la liquidación. Porque obviamente, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué prefiero yo dar ahorita? ¿Una buena liquidación? O sea, una muy buena liquidación, o jalar esa deuda para, yo no sé, hay personas que viven 90 años. Entonces, imagínate, no sé, se pensionan a los 65, o sea, todo lo tengo que mantener 20 y tantos años más. Y muchos de ellos, por la antigüedad que tienen buenos puestos. Entonces, sus salarios son altos, claro. Entonces, mejor ofrecerle una muy buena cantidad económica, una liquidación al 100 legal, como si te corriera, súper bien, pero que ya ahorita acabemos el problema, ¿no? Entonces, tiene pros, tiene contras, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Todo esto porque al final de cuentas son cuotas, o sea, son cuotas que se tienen que pagar. Y esas cuotas nos garantizan precisamente eso, que las personas no solamente vayan y gocen de un medicamento o de una consulta médica, sino que aparte de todo, pues gocen después de una cuestión de fondo para el retiro o que gocen después de una pensión por cesantía o por una pensión por vejez. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto realmente está? Pues digo, la realidad está dejando mucho que desear, ¿no? Que tantas personas, por ejemplo, que ahorita estén comenzando a laborar y que en, no sé, 40 años, imagínense si ahorita está el IMSS como está, imagínense en 40 años. ¿No? O sea, va a estar bastante complicado. Pues ahí tenemos como el panorama que vemos en ese tipo de contribuciones, ¿no? En el caso de aportaciones de seguridad social. Ahora, tenemos la tercera. La tercera que nosotros tenemos son las contribuciones de mejora. Ustedes ya me habían hablado de ella cuando me hablaron de la clasificación de contribuciones. Y decíamos, en el caso de las contribuciones de mejora, nosotros si las encontramos, pues ya vimos que su fundamento legal lo encontramos en el artículo 2, en el artículo 2, en la fracción número 3. Y decimos que esas contribuciones pueden estar a cargo tanto de personas físicas, pero también de personas morales. Y decimos, bueno, pues si lo vemos de esa forma, nuestras contribuciones de mejora se parecen mucho a nuestros impuestos. Decimos, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia? Pues en el caso de las contribuciones de mejora, sí hay un beneficio directo por las obras públicas. O sea, aquí sí encontramos un beneficio de forma exacta o de forma directa con las personas físicas y morales por sus obras públicas. O sea, yo pago, yo me beneficio, ¿no? Digamos que esa sería como la tentativa. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo contribuyo, ¿no? Para que se pague o pago por el uso del sistema de distribución de agua en una determinada ciudad. Eso es una contribución de mejora, porque verdaderamente yo estoy pagando mi consumo, ¿no? O yo estoy pagando lo que yo utilizo, yo estoy pagando porque me llegue agua a mi casa. O sea, realmente no es que yo esté pagando un impuesto sin saber cómo para qué sirve. La realidad es que no. ¿Qué otro se les ocurre en cuanto a contribuciones de mejora? Aparte del que les acabo de comentar. Podría ser cuando, por ejemplo, ahorita lo que están haciendo aquí en el centro, que están reasfaltando o pavimentando, no sé cómo se le llama, Ajá. pues ahí están las de mejora, porque todos ocupamos la calle, estamos pagando la contribución y están mejorando la vialidad, ¿no? La cinta asfáltica. Exactamente, el hecho de que se construya una vialidad, el hecho de que una vialidad la hagamos más grande, el hecho de que aperturemos otra, el hecho de que repavimentemos, ¿no? Porque luego el problema ya ni siquiera es pavimentar de nuevo, o sea, pavimentar de una forma nueva, sino que a veces ya tenemos pavimentado, pero bueno, ya sabemos que también por la calidad o por el simple uso necesitamos repavimentar. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cercas, lo que tiene que ver con aceras, ¿no? Todas las banquetas y todo lo demás. Cuando
el pasto de los jardines. Exactamente, ¿no? Porque es directo, claro. Entonces digo, Lo que le llaman ahora que están haciendo como renovación o mejora de los parques, que muchos los están pues renovando. sí, y ven que si se dan cuenta hasta pintan, pagan limpieza, podan césped, colocan máquinas de ejercicio, todo ese tipo de cosas, pues por supuesto, porque al final de cuentas son contribuciones de alguna manera especiales, en donde sí estamos viendo que el uso lo hacemos directamente nosotros, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de alcantarillado, todo lo que tiene que ver con alcantarillado, también ese tipo de obras son igual consideradas como contribuciones de mejora. Cuando se hacen ciertas obras, ¿cómo se llama? El drenaje, bueno, el sistema de agua potable también tiene que ver con esa mecánica de contribuciones de mejora, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que entonces ahí sí, no es que se me esté yendo a seguridad, educación, a salud, no, yo lo estoy viendo, ¿sí? Directamente, yo lo estoy utilizando. ¿Sale? Bueno, a eso es a lo que se refiere en la parte de las contribuciones de mejora. Tenemos al autor, bueno, al profesor Dino Harach, en donde nos habla un poquito acerca de un principio que reina dentro de las contribuciones de mejora. Este principio se llama principio de beneficio. ¿Qué quiere decir? Pues que este principio a través del cual nosotros o cualquier persona contribuye al gasto público. Pero esto solamente tiene que ver con esta parte del reparto de las cargas públicas. O sea, que yo voy a pagar o voy a hacer pagar a aquellos que no reciben un servicio individualizado, pero que de alguna manera sí se van a beneficiar indirectamente por un servicio que es de carácter general, ¿no? Decir, bueno, ¿yo por qué tengo que pagar un alcantarillado? Pues porque al final de cuentas sí lo vamos a utilizar. Porque si entonces yo digo, ay, no, pero yo, ¿por qué si yo no lo uso? Pues ya vimos todos los problemas que tenemos, ¿no? Cuando agarran, no, pues es que no se da abasto, no, es que no se limpia y hay basura y se inunda cuando llueve. Ah, bueno, pues precisamente, si bien es cierto, no es un servicio individualizado, pero pues sí me beneficio de manera indirecta como sociedad, o sea, recibimos un servicio de carácter general. Este principio, si ustedes lo ven en diferentes tipos de literatura, digamos que encuadrados a otras materias, específicamente a la materia financiera, pues es el principio de beneficio, ¿no? En el cual, como tal, si yo no utilizo de manera directa, ¿no? La mejora o el beneficio, pero que aún así yo tengo que contribuir. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues yo también me voy a beneficiar. Precisamente este principio de beneficio que es de carácter financiero fue como la base o fue como la situación para nuestras contribuciones de mejora. Al final de cuentas, pues contribuciones en general. Algunos autores, como yo les comentaba hace ratito, hablan de las contribuciones de mejoras, más que como una contribución, lo manejan como un impuesto especial, ¿sí? O sea, como que algo peculiar. Digo, tiene su parte dogmática, su parte doctrinaria, si es que lo pensamos de esa forma. Aquí claramente para poder cobrar o para tener que obligarnos a pagar una contribución de mejora, necesitamos un elemento muy importante. ¿Cuál es el elemento importante de este tipo de contribución? Es precisamente algo que se llama hecho generador, ¿sí? El hecho generador, ¿quién lo va a hacer? Pues, o sea, bueno, pues yo, ¿no? O sea, si yo lo voy a pagar, si yo voy a pagar mi contribución de mejora, yo hago el hecho generador. No, realmente quien lo determina o quien lo hace es la administración pública. La administración pública hace mi hecho generador. Tienes que pagar impuestos porque vamos a poner alcantarillado, ¿no? Un ejemplo. Ahora, tendríamos que delimitar entonces, ¿verdad? Porque si no, pues entonces tendríamos ahí la cuestión. La administración pública, ¿qué sería? Nosotros vamos a decir que la parte de la administración pública, pues es un órgano, ¿no? O es un conjunto de órganos, en el caso mexicano, que se encarga, pues, de hacer diferentes tipos de obras. Bueno, la lógica elemental es decir que la administración pública hace obras públicas que nosotros requerimos como sociedad, se supone.
Pero ya vimos que en la realidad, pues no, ¿verdad? A veces hacen lo que quieren, pero bueno, por lo menos en general, estas tienen que obedecer a lo que demandamos, a lo que nos hace falta como sociedad. Tanto obviamente, ya vimos que la administración es quien va a ser el hecho generador de la contribución, porque pues obviamente nos va a hablar de las obras. Si se han dado cuenta, no es que el gobierno o la administración vaya calle por calle a ver qué les hace falta. ¿Están de acuerdo? No, generalmente es por presión social, ¿no? Cuando ya vimos y pues vamos y mandamos oficios o vamos y nos paramos o vamos y exigimos o lo que quieran. Entonces, pues la administración pública dice, ok, ya detecté cuáles son las necesidades más importantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de obras públicas y demás, ya vi que eso me demanda la sociedad, que eso necesita la sociedad, pues va. Entonces lo vamos a hacer y eso va a ser el hecho generador para que ellos tengan que contribuir. Así lo manejo. La obra pública claramente puede ser desde, lo platicábamos hace un momento, pavimentar, repavimentar calles, por ejemplo, construir banquetas. El alumbrado público también es parte de estas condicionantes de obras públicas, puentes, etcétera, ¿sí? Y precisamente acá, inclusive hasta se puede tratar de construir un camino, de construir una carretera, algo que en muchas de las ocasiones es obligación del gobierno estatal, porque es el que se supone, ¿no? Para eso tenemos un gobernador que se supone que sabe las necesidades, pues, de la entidad federativa. Y precisamente pueden, inclusive, ¿no? Hay otras que son competencia, obras públicas que son competencia del gobierno federal. Ejemplo, la parte de las presas, ¿no? Si un estado quiere construir una presa, no lo puede hacer el estado, tiene que ser a nivel federal, ¿sí? Por la envergadura de las obras. En el caso de distritos de riego, también es parte de una obra pública, pero de federal, sin importar el estado en el que sea. Bueno, ya tendrá que coordinarse con él, pues, para que puedan hacer las diligencias debidas, ¿sí? Bueno, algo así funciona la cuestión de las contribuciones de mejora. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna pregunta o alguna duda, algún comentario? Samantha, Yadira, por acá, Erika. No. No, abogada, todo claro. No, Liz, todo claro. ¿No? ¿Seguras? Bueno, a ver, déjenme ver si, porque vamos a tener una actividad, pero déjenme ver si nos da tiempo a acabar. Para ver si la hacemos de una vez o la hacemos la siguiente semana. Denme tiempo para ver. No, yo creo que sí, porque ya después viene obligación. Tenemos que ver régimen. Va. La siguiente clase tenemos hora y media, ¿verdad? Sí. Ok, acabamos, nada nos falta derechos, no nos falta bueno, acabar de ver aportación de seguridad social y derechos. Con eso acabamos contribuciones. Y vamos a hablar dentro de la materia precisamente de contribuciones e impuestos, porque vamos a pasar a obligación fiscal. Algo muy importante que es la parte del régimen, ¿no? Del régimen fiscal. De hecho, déjenme ver si lo tienen en la siguiente. Ujú. No, la vamos a dejar para la siguiente semana, yo creo. Yo creo que la siguiente clase terminamos de ver lo que es contribuciones, vemos si nos pasamos a la parte de obligación y de ahí voy a empezarles a platicar acerca del régimen, porque la siguiente clase vamos a tener un trabajo y les voy avisando para que lo vayan programando. En el caso sobre todo de los que son síncronos o asíncronos, por favor. Yo creo que esa actividad la vamos a estar realizando, no sé, yo les aviso si lunes o si miércoles porque la van a tener que hacer de forma individual y en sesión, o sea, la vamos a hacer acá y me voy a llevar su hoja o sus resultados para calificárselos, ¿sale? Y les va a contar como parte de calificación. Entonces, por favor, si les pueden ir avisando a sus compañeros, si no, pues de todos modos el miércoles yo les aviso. Entonces, si no tienen dudas o preguntas, pues nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho, por allá, Sam, Yadira, por acá, Para el Erika. miércoles. Sí, Liz, cuídese mucho, que tenga bonita tarde. Gracias, Yadira, igualmente.
El siguiente bloque empezó que fue el jueves. El bloque 2, digamos. No, el lunes pasado. No, fue en las definiciones, ¿verdad? Sí, Hablamos de las aportaciones. sí, todo lo que es contribuciones ya es parte de su segundo parcial. Sí. Y ya en cuestión de tareas, nos quedamos hasta semana número 5 en Es a partir primer de las parcial, exactamente, a partir de las 6 y obviamente con todo lo que es contribuciones, hasta ahí viene, empezamos más bien.